En una de las últimas exposiciones que Thomas Ruff ha realizado en España, en el año 2013, solo había una única serie en la que el artista hubiera empleado una cámara fotográfica para hacer una toma. Todas las demás series presentadas estaban formadas por imágenes encontradas. En efecto, Ruff en los últimos años ha jugado intensamente con esa ambigüedad existente en las imágenes que circulan por Internet, imágenes que habitualmente tendemos a pensar que son de todos y a la vez de nadie. En el 2007 Ruff había terminado ya sus series JPGs, en las que las formas de compresión digital de la imagen y por tanto su preparación para circular por Internet adquirían todo el protagonismo. En esta serie, como vemos, Ruff partía de imágenes que agrandaba a una escala enorme, exagerando los efectos de pixelado característicos de la compresión JPG. Por supuesto, la impresión en papel de esas imágenes tomadas de Internet y de gran tamaño introducía en la imagen nuevos sentidos. Al imprimirlas, la imagen abandonaba así la pantalla del ordenador, ese territorio donde todo lo demás que forma parte de nuestra cultura también tiene lugar, para ubicarse en una superficie exclusiva, dotándose de especificidad como objeto, pudiendo con ello también funcionar ya en relación a las lógicas espaciales, institucionales y comerciales. En realidad, esta transferencia de imágenes de Internet, habitualmente ligeras o pequeñas, digamos, en su peso digital, a imágenes de gran tamaño, a su conversión en imágenes de gran tamaño en el espacio físico, pone desde luego en marcha también un juego de relaciones vinculado o que atiende de alguna forma o que problematiza los espacios de recepción de esas imágenes. La imagen raptada se sitúa ahora sí en el mismo espacio que ocupa el espectador, es decir, en ese otro lado de la pantalla. Desde luego, en un mundo repleto de imágenes al alcance de un clic, la creación visual digital se identifica cada vez más con operaciones apropiacionistas, continuándose así una serie de prácticas en las que sin duda Richard Prince fue, como no, un destacadísimo representante. Y de hecho sus últimas series se nutren de imágenes tomadas de la red Instagram. Como podemos ver en estas vistas de una de sus últimas exposiciones. Más allá de las poéticas vinculadas a los gestos apropiacionistas, numerosas investigaciones han indagado también en las formas de gestionar la inmensa cantidad de imágenes que diariamente se suben a la red. Un interesante campo de acción sería, por ejemplo, el centrado en la relación entre la fotografía y los términos identificadores, esas palabras clave, esas tags, esas etiquetas que se añaden a las imágenes para que puedan ser localizadas. Podrían servir de ilustración de esta vía de trabajo basada en el etiquetado de archivos, proyectos como este, titulado Subvert, que empleaba la interfaz de programación de aplicaciones abierta de Flickr, uno de los espacios de compartición de fotografía más conocidos y usado en la actualidad, generando desde ella nuevas aplicaciones para gestionar de muy diversas maneras el inmenso archivo de imágenes que contiene este sitio. En estos proyectos, la práctica creativa se presentaría como perversa práctica de gestión de imágenes, subvirtiendo las relaciones convencionales entre las imágenes y las etiquetas identificadoras. Una relación entre fotografía y etiqueta o tag que enlazaría en el campo de la teoría del arte contemporáneo con una relación, creo yo, mucho más fundamental, la existente entre imagen y palabra, entre texto e imagen. Una relación que sin duda fue esencial en las propuestas del arte conceptual y que se ve ahora de nuevo reactivada a la vez que popularizada en las dinámicas sociales del etiquetado o tagging de archivos, de vídeos, de fotografías, etc. Entendida esta acción de etiquetado como una nueva práctica de ordenación social y abierta de los elementos visuales de la cultura. Otro buen ejemplo de este tipo de propuesta sería Flickr Tag Fight de Niels Windisch, que permitía la visualización simultánea de fotografías de Flickr empleando dos tags o etiquetas consideradas habitualmente como enfrentadas, como este, oeste, gato, perro, bien, mal, etc. O posiciones conceptuales que sin embargo
observamos que el mundo globalizado de las imágenes diluye completamente. Y no es extraño que muchos artistas y diseñadores de información hayan considerado en estos años de extremo interés este proceso de socialización del juego de las identificaciones, de las designaciones, estas nuevas dinámicas del etiquetado de archivos en las que todo el mundo relaciona palabras con archivos de imagen, audio o direcciones web, tratando de tematizar a través de las nuevas prácticas del arte de Internet esos intentos de todo el mundo por establecer un cierto orden de relaciones, a veces excesivamente basado en consideraciones puramente personales, demasiado particulares entre las palabras y las cosas. También en relación a estas vías de trabajo que abordan la relación entre fotografía y términos identificadores, podríamos mencionar aquí el proyecto 50 personas ven la Torre Eiffel de Neil Kandalgaonkar del 2005, en el que se presentaba una imagen creada, como vemos, a partir de la fusión automática de 50 imágenes etiquetadas con el término Torre Eiffel y albergadas en Flickr. Aquí ningún ser humano estaba implicado en la tarea de selección, ni en situar ni en fundir esas imágenes. En mi opinión, en cualquier caso, lo más interesante de este tipo de proyectos es que en ellos o en esos solapamientos se harían presentes las iteraciones y repeticiones estadísticas, diríamos, de patrones de formalización de las imágenes que la multitud de usuarios toma del mundo, y cómo la homogeneidad y la existencia de esos patrones de repetición prevalecen en la enorme diversidad aparentemente infinita de las imágenes creadas y compartidas por la multitud conectada. Una vía de trabajo que en cualquier caso no es desde luego del todo nueva. No deberíamos olvidar que estos procesos de fusión fueron ya planteados por Jason Sullivan en sus series de trabajos iniciadas en 1997, basadas en la fusión de fotos de bodas, de graduados universitarios o de niños con Santa Claus. Indagaciones sobre las miradas de la multitud, que también vemos presente en otros muchos trabajos, como en esta serie Photo Opportunities de Corinne Bionet, compuesta por imágenes creadas mediante la integración de cientos de fotografías de turistas tomadas en lugares como la Torre Eiffel, Stonehenge o el Atomium de Bruselas, y que el artista se ha apropiado recopilándolas en sitios como Flickr o Facebook. Al igual que en la obra de Neil Kandalgaonkar, anteriormente mencionada, consiste esta serie en solapamientos de fotografías recuerdo, o de fotografías souvenir, o de photograph trophies, si preferimos emplear el conocido término acuñado por Susan Sontag. Es decir, lo que vemos, lo que se da a ver, no es otra cosa que la sedimentación en capas semitransparentes de testimonios o pruebas de que un turista ha estado realmente allí, de su deseo de hacer por sí mismo esa fotografía canónica, vista antes miles de veces. Una propuesta parecida sería también esta de Lukács Michalak, en la que se superponían imágenes encontradas en Internet de un mismo lugar, imprimiéndolas luego en un material transparente e instalándolas en el lugar desde el que fueron tomadas. Trabajos, en definitivas, en los que se hacen presentes, insisto en ello, esas iteraciones, repeticiones, patrones de formalización de las imágenes y, en última instancia, cómo la homogeneidad prevalece en la enorme diversidad aparentemente infinita de las imágenes creadas y compartidas por la multitud interconectada. Pero más allá de entrar en una valoración del interés artístico de estas propuestas, lo que a mí más me interesa señalar aquí es cómo en estas fusiones vendrían a aparecer de nuevo presentes aquellas nociones antiguas, aquellos conceptos generales o preconceptos que los estoicos y epicúreos denominaban prolepsis, es decir, el producto de la suma de infinitas percepciones anteriores, generadoras de una imagen general, casi como una especie de modelo estadístico o de esquema general reductor de diferencias, y cuya materialización en estas propuestas no deja de inquietarnos hoy por su sorprendente universalidad. Otro campo interesante de investigación, pienso, está siendo el vinculado a la circulación comercial de objetos en las redes. En relación a este, no podríamos dejar de mencionar aquí las formas de representación fotográfica característica de los espacios de venta o subasta online de objetos. Para muchos artistas, la frialdad de las fotografías de objetos
que sus propietarios hacen para poder venderlos en la red, es decir, ese intento de objetivar al máximo la representación de la cosa, resulta desde luego de un grandísimo interés. Y lo que a mí desde luego más me interesa de este tipo de representaciones fotográficas de objetos del mundo es precisamente ese intento de los vendedores por conseguir una representación fotográfica hiperobjetiva, desafecta, en donde la representación completamente desestetizada quiere ser simplemente la representación de la cosa, la fotografía como puro documento, como 100% información, ese intento de crear imágenes carentes de ambigüedad. Nuevamente, un proyecto de Penélope Umbrico nos valdría para ejemplificar esta vía de trabajo en relación a este tipo de imágenes. Un proyecto el que vemos titulado For Sale TVs from Craigslist y que consiste en imágenes de pantallas de televisores que han sido puestos a la venta en el website Craigslist. Acumulaciones de imágenes en las que la escasa pericia fotográfica de los propietarios de esos televisores no ha podido evitar que aparezcan en ellos esos brillos del flash o de las lámparas empleadas para iluminar algo tan complejo de iluminar como es una pantalla de televisor. Indagando un poco más en esas imágenes, sin embargo, vemos también algunos elementos más, no intencionalmente fotografiados, del interior de sus hogares o de su propio cuerpo en el momento de hacer la toma fotográfica, en lo que podríamos denominar como una cierta intimidad representada no intencionalmente. En todo caso, es el destello luminoso de la fuente de luz lo que caracteriza de una manera más evidente a este tipo de imágenes. De hecho, la tematización de la muy frecuente presencia del flash en las fotografías que la gente comparte en la web, con su despreocupación o desconocimiento en relación a cuestiones técnicas o estéticas profesionales, se ha convertido en el eje central de las obras de muchos otros autores. Sería el caso, por ejemplo, de obras como Flashings in the Mirror de Jasper Ellings. Como hemos visto en el fragmento del vídeo de Ellings, el brillante destello del flash se convierte aquí en un extraño sol, a modo de punto ciego de la imagen o casilla en blanco, podríamos decir, estructuralista, ¿verdad?, que va rotando alrededor del propio formato en un tránsito por centenares de imágenes extraídas de decenas de websites diferentes. Siempre me ha gustado interpretar este vídeo de Ellings como un trabajo sobre la circularidad, entendida como continuidad interminable del deseo de autorrepresentación de la multitud conectada, y ante todo de los placenteros esfuerzos del autoproducirse el individuo como imagen de cara a la socialización online. Y cada vez que lo veo me resulta imposible no relacionarlo con aquella puntualización que Deleuze y Guattari hacían en su libro Mil mesetas y que creo que caracterizaría muy certeramente el espíritu de nuestro tiempo. En aquel libro sus autores afirmaron, como en cierta forma creo que sucede en el vídeo de Ellings, que el sujeto se extiende, el sujeto se sitúa
hoy sobre el contorno del círculo cuyo centro abandonó el yo. En el centro, decían, hay la máquina del deseo, la máquina célibe del eterno retorno. La luz del flash, en cualquier caso, condición de posibilidad de las tomas de las que se apropia Ehlings, al servir como fuente de iluminación del escenario, es también la causa de un cierto punto ciego o un espacio o de un espacio en blanco en cada fotograma, una zona quemada por sobreexposición. Entiéndase aquí, desde luego, este término no solo técnicamente, sino más bien en el sentido de hipervisibilización, con todo lo que esto, metafóricamente hablando, desde luego, conlleva. La imagen de la cámara reflejada será también el elemento que articulará la muestra a través del espejo de Joan Fontcuberta, basada en una recopilación de autorretratos fotográficos encontrados en la web y en los que sus autores emplearon un espejo, ya sea el del cuarto de baño o alguno en su dormitorio o salón, para hacerse una fotografía. Autorretratos especulares en los que la cámara misma siempre aparece representada, o mejor dicho, autofotografiada. Imágenes que en todo caso, y en la continua presencia de la figura de la cámara reflejada, invocarían, tengo la impresión también, ese lugar del rey de las meninas sobre el que teorizó Foucault, ese grado cero en relación al cual todo se desplaza y todo se desliza, y que aquí se refiere a un puro, digamos, ente virtual que no es sino la multiplicidad de singularidades que conforman la multitud interconectada y cuya capacidad y deseo de ver estarán siempre mediados técnicamente. Metáforas en torno a la presencia e imagen del propio usuario de Internet, tantas veces abordada también por la práctica fotográfica más ortodoxa, como en la serie de Illuminati, por ejemplo, de Van Baden, basada, como vemos, en el efecto de la luz de pantallas del ordenador y de otros dispositivos tecnológicos sobre los rostros de diversos usuarios que parecen mágicamente absorbidos, inmersos en esa luz. Más interesante, sin embargo, me parece la investigación sobre el concepto de usuario de Internet llevada a cabo por Kurt Kavietzel en esta serie en la que internautas han sido fotografiados por el artista a través de sus propias webcams. Un trabajo en el que la cámara es un dispositivo lejano, privado, ajeno, que pertenece al propio sujeto representado. Imágenes que son sólo captables mediante esa telepresencia del fotógrafo, pues probablemente nunca su cuerpo físico podría estar o podría haber estado en esos lugares. El fotógrafo, al emplear las webcams de otros internautas, hace que su cámara en realidad tenga miles de lentes. Así, como indica el propio Kavietzel, la pantalla de su ordenador se convierte en el visor. El ratón devendría de alguna manera el disparador y la webcam del otro internauta en el objetivo. Un proyecto en el que, por supuesto, también sobrevuela la cuestión de la vigilancia y de la monitorización del cuerpo ajeno. Pero en una sesión como esta, centrada en el rapto de imágenes, querría recordar también el proyecto titulado 97 empleadas domésticas de Daniel Ortiz del año 2010 y con el que quisiera cerrar esta presentación. El proyecto consiste en la recopilación en la red social Facebook de 97 fotografías de personas pertenecientes a la clase alta peruana y en las que siempre aparece de forma más o menos accidental como un elemento más del escenario de vida de esas personas una empleada doméstica, que casi siempre saldrá atrás o casi fuera del encuadre, representada no intencionalmente, cortada por los márgenes de la imagen, fragmentada siempre en los límites de la representación, ubicada como un elemento del inconsciente, digamos, de la imagen en el que apenas reparamos. Un proyecto este de Ortiz, relacionable quizá con lo que yo alguna vez he denominado realismo de las ausencias
y que creo hace una interesante referencia a cuestiones relacionadas con aspectos de representación, conciencia de clase y exclusión, paradójicamente llevada a cabo a través de una serie de fotografías encontradas en ese feliz universo de socialización y plenitud identitaria que es la red social Facebook.